Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a otro video más. Mi nombre es Eric. En estos siguientes días vamos a explorar esta provincia que se llama Leyte aquí en Filipinas y los lugares alrededores. Vamos a estar adentro y fuera de la ciudad. Y ya saben qué hacer, tocar esa campanita también. Entonces ya no hablemos más, vamos pues. Acabamos de llegar aquí en Tacloban y el avión es el único avión aquí ahorita en el aeropuerto. Es un aeropuerto chiquito. Ahorita estamos en Samar. Este lugar es como 1 hora de la ciudad de Tacloban. Estamos haciendo un tour de las islas alrededor del hotel. Tienen que hacer esto, pero tal vez en la mañana como ahorita, para no tener olas más grandes. Ahorita es como a las 8:30, a las 9 de la mañana. Alrededor de aquí hay como series de islas pequeños. Son bellos, son preciosos. Y puede quedar en la isla por un ratito también. Vamos a estar aquí por un par de minutos antes de salir de nuevo. Este cuarto que tenemos en un resort aquí en Samar cuesta 3,600 pesos cada noche o como $69. Ya regresemos a Tacloban. Y estábamos en un van. Eso duró como 40 minutos. Es 50 pesos cada una o $1. Antes de tomar un van hasta Palumpón, vamos a comer en un mall aquí en Tacloban. Todo eso solo cuesta 260 pesos o $5. Estamos yendo a una isla que se llama Calangaman. A este punto vamos a tomar un van aquí en el terminal de bus de Tacloban hasta Palumpón. Antes de llegar al bote tienen que pagar algo para el municipio, como una tarifa para la naturaleza. La tarifa cuesta 150 pesos cada una o como $3. No tenemos reservaciones, vamos a pagar por una banca entre 5 personas. Normalmente es para 10 personas. Este barquito cuesta 3,000 pesos para nosotros. Somos 5 personas, como $58 equivalente. Para ida y vuelta ya. Hay delfines, hay como 3 o 5 de ellos ahí. Ahorita tenemos un poquito de miedo porque las olas ya están creciendo más grandes. Había un tifón pero más al norte del país. Ahorita es a las 8 y ya podemos ver la isla de Calangaman. Ya llegamos. Aquí hay otra gente también, aunque es la temporada de lluvia. Hay como 8 a 10 barquitos aquí. Estoy imaginando que en verano hay mucho más gente aquí en esta isla. Vamos a quedar como hasta las 2 o a las 3 de la tarde porque la gente del barco estaban recomendando eso. Tal vez va a ser demasiado peligroso salir demasiado tarde de aquí por las olas, pues. Aquí vamos a estar por un tiempo para tomar el sol. Hay como casitas aquí y no tiene que pagar nada. Los baños también son buenas, son de calidad y no tiene que pagar nada. Eso me sorprende. Todo es limpio y mantenido bien por el gobierno local. Ella, mi novia, no entiende nada de español, pero sigue viendo mis videos por apoyo, pues. Una playa bella no es completo sin una cerveza. Compramos nuestras cervecitas aquí y cuesta 60 pesos cada una. Eso es como $1.20. Es súper bueno que hay tienditas aquí en la isla. También se venden cositas para comer y cositas de souvenir o recuerdo.
Y así se ve la arena de aquí, es blanquita, blanquita, no es nada mal. Pero ha visto algo más blanca y más fina aquí en Filipinas también. Hora de nadar, pues. Bueno, aquí puedes sentir un poco de seguridad, aunque sea hay olas grandes y constantes, porque hay como 2 salvavidas en la isla que están mirando la playa todo el tiempo para salvar vidas si necesitan, pues. En esta estrechita no puede nadar, nadie puede nadar, y son bastante estrictos con eso porque había gentes que se han ahogado en los años pasados a este punto. Porque las olas son demasiado rápido, dicen, y pueden ahogar fácilmente, aunque sea nada perfectamente. Hora de tomar fotitos y videos en ese estrecho. Es casi a las 2 y ya nos vamos en un ratito. Creo que toda la banca y la gente de aquí tiene que salir como a las 2 más o menos, porque toda la gente está empacando ya. Y tal vez es por las olas para que no es tan peligroso en la tarde. Miren los triciclos aquí, o como pedicab de aquí. Son bastante interesantes. Nunca he visto algo como así. Esa, como así. Así son los pedicabs de aquí. Buenos días, ya nos vamos a salir de Palupón y ese cuarto costó 1,600 pesos por 2 noches, equivalentes como $31. Esa es la iglesia aquí. Tenían misas temprano, pero no estábamos despiertos todavía. Tenía que comprar helado porque es demasiado caliente también. Estamos en el muelle, en la área de muelle de nuevo. Tenemos que bajar aquí y después vamos a tomar otra van hasta Tacloban. Los buceros de aquí manejan bastante rápido, te dan miedo a veces. Ahorita estamos en un mall para comprar cositas para la casa, para nuestras familias, cositas como regalitos, pues. Y tienen varios malls aquí en la ciudad. ¿Qué piensan de Tacloban? ¿Vale la pena visitar aquí o no? ¿Parece seguro o no tanto? Déjame saber, me gusta leer sus comentarios. Y no olviden suscribir a este canal para ver más videos como esto. Y sígueme también en mis redes como Instagram y Facebook. Allí pongo bastante cosas en tiempo real. Denle like y comparten este video a sus amigos. Thank you, gracias y salamat. Bye.